Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a mi programa, aquí por la pantalla de Trivisión, Canal 36. Es un gusto poder estar con todos ustedes en nuestro horario de 3 de la tarde a 4 de la tarde, con repetición de 8 a 9 de la noche. Bienvenidos a mi programa. Esperamos ya que mañana don David Peiri esté en este espacio que pretende profundizar en los temas de la actualidad nacional e internacional. Así que todos ustedes sean bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos acá desde nuestros estudios ubicados en Liberia, Guanacaste y para todo el territorio nacional. ¿Cuál es el tema de hoy? La marcha nacional que se desarrolló ayer miércoles 25 de octubre. Y un poco para poner en contexto este tema, es importante señalar de que la protesta ha sido una forma de decirle la verdad o lo que los manifestantes consideran son sus verdades al poder político. A lo largo de la historia, las protestas han sido la fuerza motriz de algunos de los movimientos sociales más poderosos. Han sacado a la luz injusticias y abusos, han exigido rendición de cuentas y han inspirado a las personas para que sigan esperando un futuro mejor. La capacidad de protestar en condiciones de seguridad es una cuestión que coincide parcialmente con el derecho a no sufrir discriminación. Las personas que sufren desigualdad y discriminación por motivos de edad, raza, identidad de género y muchos otros factores hacen frente a más peligros si cabe para su derecho a protestar. Es fundamental que todas las personas puedan protestar en condiciones de seguridad y sin discriminación en un estado de derecho, en un estado social como lo es nuestro país, como es aquí en Costa Rica. Así que para desarrollar este tema, las implicaciones de la protesta, por qué se protesta, por qué se llega al extremo de una protesta callejera, vamos a tener a dos invitados durante este programa. Pero antes quiero presentarles una información sobre lo que ocurrió este miércoles, principalmente en la ciudad capital. Hubo movimientos regionales en Limón, en la zona norte, en la zona sur, en la región Chorotega, aquí en Guanacaste, principalmente en Nicoya y en Liberia. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Decenas de personas caminaron este miércoles hasta Casa Presidencial para mostrar su descontento ante algunas políticas públicas de este gobierno. Desde que el señor presidente el año pasado, en la presentación de los 100 días de gobierno, dio el mensaje de que se pretendía vender instituciones insignes de este país, desde ese momento nosotros tomamos la bandera de la defensa, en específico de la defensa del Banco de Costa Rica, una institución, un banco público del Estado que genera la mayor cantidad de activos que también replican en el apoyo, en los aportes sociales a nuestro país. El gobierno en este momento lo que está haciendo es oídos sordos y cierra los ojos a esta realidad nacional. Hoy tenemos a todos los sectores aquí productivos presentes, de sectores productivos sociales y económicos. Yo creo que es importante que el presidente se digne, salga un momento y atienda a los dirigentes de todos estos sindicatos y además de las organizaciones magisteriales. Aquí está el Colipro, aquí está la Asociación de Educadores Pensionados, pero también nos encontramos con todos los sindicatos de educación, como es el SEC, ANDE, AXE. Lo importante es, dentro de todo lo que cabe hoy, es que Costa Rica hoy está diciendo presente, porque no podemos ya permitir más que el el presidente avasalle a Costa Rica en un tema tan importante como es la realidad nacional en todos los campos del sector productivo y nacional. Aunque se convocó en varios puntos del país, el movimiento que concentró más personas ocurrió en el centro de San José, saliendo de la Plaza de la Democracia y uniéndose en la Fuente de la Hispanidad en San Pedro con otros grupos. Es una provocación, cuántas manifestaciones no se han hecho y se ha dejado que las tumbacocos pasen para dar los mensajes y hoy nos atraviesan aquí estos camiones. No puede ser. Entonces, es una manifestación que escuche el pueblo, este señor, que se deje tanta arrogancia, que se olvide que de él está elegido como presidente, pero no para hacer lo que le da la gana. Que escuche al pueblo exactamente, que es hoy el que se está manifestando. Aquí en San José, en Limón, en Guanacaste, en San Carlos. No es un movimiento que pueden decir nada más que del movimiento sindical, no, es de la sociedad costarricense que ya no cree más en sus mentiras
y que está pidiendo que rectifique su política. El presidente se burla de los movimientos sociales, el presidente los ridiculiza, el presidente los descalifica, el presidente en su soberbia prepotente y arrogante y en esa, para mí, diabólica calificación de el que está conmigo, el que no está conmigo está contra mí, no contribuye a la paz social de este país. Por eso estamos pensando y lo vamos a proponer un segundo evento de mayor dimensión que el que hoy se ha manifestado en el país. El movimiento llevó hasta Casa Presidencial un documento firmado por los grupos sociales, agro y productivos, sindicatos, movimientos estudiantiles y universidades públicas para realizar una propuesta y soluciones al presidente de la República, Rodrigo Chávez, que para intentar resolver las disconformidades de estos manifestantes. Hemos invitado para este programa al señor Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos. Invitamos a don Albino porque tiene pues muchísimos años de estar al frente de una de las organizaciones sindicales más importantes de nuestro país y ha sido una de las figuras visibles frente a este tipo de movimientos sociales. Entonces, le damos las buenas tardes a don Albino, a quien saludamos desde Liberia, Guanacaste. ¿Qué tal, don Albino? Muchas gracias, don Jerry. Es un verdadero honor estar en su prestigioso programa y saludarlo así, por la vía digital. Estamos a la orden de sus preguntas, sus comentarios, y quería empezar con una introducción que usted habló de que este tipo de manifestaciones a lo largo de los tiempos, a lo largo de las épocas, en muchas zonas geográficas del planeta ha representado cambios profundos. Y viera usted que inmediatamente me vino a la mente lo que nos pasó en la Costa Rica del siglo pasado, en los años 40 del siglo pasado, la primera parte entre el 40 y el 44, básicamente, 48 casi, cuando se dieron las leyes de garantías sociales, las leyes de la Caja Costarricense del Seguro Social, las leyes de la Universidad de Costa Rica, las leyes de casas baratas. Y curiosamente, don Jerry, los sindicatos de la época que estaban completamente unificados, el pueblo trabajador de la época, salió a las calles a apoyar al gobierno que estaba promoviendo esas leyes y a pedirle a la Asamblea Legislativa que las apoyara. Es decir, las protestas, los movimientos sociales, las huelgas, las movilizaciones de calle han formado parte de épocas históricas relevantes de la Costa Rica que hoy tenemos y de alguna manera ha perfilado la institucionalidad que se expresa en leyes, pero que también se expresa en una pujante sociedad civil que, como se llama modernamente. Don Albino, nos interesa conocer y que usted nos amplíe sobre qué tanta incidencia han tenido estos movimientos sociales. Y no quiero hablar solo por el de ayer, o sea, podemos remontarnos, por ejemplo, desde Alcoa, ese movimiento que fue de los años 70, fuera el primer poder de la República. Podemos estar hablando de lo que fue el caso de los movimientos sociales por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Podemos hacer referencia al combo del ICE, que creo que fue en el año 2007, si mi memoria no me falla. Pero ¿qué tanta incidencia tienen estos movimientos sociales a la hora de que los que tienen la decisión política final precisamente tomen sus decisiones? ¿Qué tanta incidencia? Bueno, don Jerry, eso está estudiado, ¿verdad? Eso está estudiado en las ciencias políticas, en la sociología, en la psicología social y hasta en economía. Eso se llama correlación de fuerzas. Un gobierno débil, con poca o nula capacidad de sostenerse con las bases populares, a veces se sostiene con base en el respaldo del poder económico.
Yo le puedo decir que en los últimos 40 años los movimientos sociales han tenido mucho impacto en Costa Rica, victoriosa o de alguna manera transforman el país. Por ejemplo, mire, le voy a decir, en el caso de Alcoa, la famosa transnacional decidió de venir. Aunque le aprobaron el contrato en la Asamblea Legislativa, mejor no voy porque se dio cuenta que tenía una gran repulsa popular. En el caso del Combo ICE, año 2000, don Jerry, porque estuve ahí, en el caso del Combo ICE, ahí está el ICE. No pudieron deshacerse del ICE. Pero además fue tan importante, don Jerry, que esto está medianamente estudiado. Pero el Combo ICE acabó con el bipartidismo histórico, tradicional de liberación y la unidad. Después del Combo ICE, por ejemplo, surgió el Frente Amplio y surgió el Movimiento Libertario. Y a partir de ahí, las repercusiones sociales del Combo ICE expresan una fragmentación de la política a nivel de partidos impresionante que se agudiza con la llegada al poder del señor Chávez Robles. Tenemos el TLC con Estados Unidos en el mismo 2007. Fue tal envergadura el movimiento de calle que obligó al poder, en ese caso de Oscar Arias, a promover un referéndum. Tuvo que haber un referéndum. Y casi lo pierden si no hubiera sido por la intervención de los Estados Unidos y su principal cadena informativa para América Latina en ese momento, la CNN. Vino también la revisión técnica vehicular, a pesar de todo el fenómeno que se hizo, que conmocionó al país, al final se quedó Riteve. Y más recientemente, tal vez los movimientos sociales más dramáticos, más traumáticos, más de impacto se dan en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, donde sí ocurre una derrota del movimiento sindical en el 2018 con el combo fiscal. Luego nos imponen la ley antihuelgas que no está sirviendo, porque vea usted, las huelgas se están haciendo, aunque hay una ley antihuelgas. Y bueno, sale la ley marco de empleo público cuyo destino está todavía incierto. Lo que le quiero decir es que sí, los movimientos sociales forman parte de la institucionalidad democrática. Tenemos dos sistemas democráticos. Tenemos la que se llama la democracia formal, la de las elecciones, por ejemplo, y tenemos la democracia real, que es la de las fuerzas políticas en pugna. Aquí, por ejemplo, el poder económico hace también su trabajito. Lo que pasa es que no se ve como el de los movimientos sociales, que tenemos que ir a la calle a hacer nuestro trabajo. Pero además, termino con esto, muchos de los cambios a nivel histórico se han hecho desde la movilización social. Vea usted, don Jerry, se cayó el muro de Berlín, se derrumbó la Unión Soviética y los países socialistas con la gente en la calle. Ni un tiro se disparó. Esas transformaciones fueron impresionantes. A nivel de América Latina vienen ocurriendo movimientos sociales muy fuertes que obligan a cambios constitucionales. El de Chile, por ejemplo, ¿verdad? Y en Costa Rica los movimientos sociales de alguna manera en algún momento han llegado, como se dice, a la puerta de Palacio, pero no ha pasado nada porque nosotros, dichosamente, heredamos una institucionalidad muy fuerte en Costa Rica, muy fuerte, que todavía está en disputa. Don Albino, muchos sectores del país que no precisamente coinciden con este mecanismo, el mecanismo de la protesta popular, la protesta callejera, han señalado de que este tipo de manifestaciones son para defender beneficios de unos pocos. ¿Coincide usted con esta apreciación? ¿De qué manera usted la puede explicar de manera tal que a la población le quede más claro este concepto que tienen algunos sectores de que es para defender beneficios de ciertos grupos, pero no necesariamente de la mayoría? Vea, don Jerry, viera usted que ese discurso, con mucho respeto, ya está muy gastado. Se lo voy a decir, y no lo digo peyorativamente, lo digo desde el punto de vista que ya no se adapta. ¿Por qué? Porque nuestra realidad socioeconómica tiene indicadores muy impresionantes
que dicen que la Costa Rica esta, de este año, de esta época, la Costa Rica se desdibujó. La Costa Rica se hizo más desigual que nunca. Y en la protesta de ayer, por ejemplo, en la protesta de ayer, había pequeños y medianos productores agrícolas que a su vez contratan trabajo asalariado y estaban con los sindicatos del sector público. En la protesta de ayer había los productores de arroz que se sienten que fueron, los productores de arroz nacionales que sienten que fueron excluidos del mercado, ¿verdad? Había gente que sigue reclamando presupuesto para vivienda y se oponen a los recortes presupuestarios en vivienda, ¿verdad? Y si es de empleados públicos, los empleados públicos que protestan por lo general son los de ingresos medios y bajos, como los señores que recogen basura, que había muchos ayer en la calle. Entonces, lo que yo le quiero decir es que la protesta social está cambiando su perfil. Está cambiando su perfil porque cada vez nosotros sentimos que el riesgo de quedar por fuera de los beneficios del crecimiento económico, el riesgo de quedar por fuera de una distribución más equitativa de la riqueza, cada vez abarca más hogares. ¿Cuáles privilegios? Si los empleados públicos tienen 4 años de congelamiento salarial total y brutal, literal, ¿verdad? Y empleados públicos vitales para el desarrollo, las policías, los maestros, los señores de AIA, los señores del ICE, de la Caja, ¿me entiende? Y si es a nivel del sector privado, aunque tengamos un salario mínimo, tenemos 2 problemas con el salario mínimo. Primer problema, el salario mínimo en Costa Rica, dado el alto costo de la vida, no le alcanza para terminar la quincena ni para terminar el mes a la gente que depende del salario mínimo, ¿verdad? Ahí tenemos un serio problema. Y 2, tenemos un Ministerio de Trabajo muy debilitado, muy debilitado, que es imposible que supervise todas las zonas donde se viola el salario mínimo. Y además, lo digo con mucho respeto, pero lo digo con conocimiento de causa, hay algunos inspectores de trabajo que se corrompieron y entonces le guiñan el ojo al patrono y se hacen de la vista gorda con las violaciones de las leyes laborales. ¿Me entiende? Entonces, en síntesis, el modelo de desarrollo que hemos seguido en los 30 años, en vez de incluir gente, la excluye. Cierra oportunidades. Ahí está el desempleo, ahí está el sector informal, ahí está cualquier cantidad de jóvenes, lo que llaman los ninis, ni estudian, ni trabajan, ¿verdad? Y ni hablar de lo que nos está haciendo el narco, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es que las protestas sociales ahora básicamente, y si usted lee bien, yo sé que lo ha hecho ya o no ha podido por falta de tiempo, pero si se lee bien el contenido del documento principal que se entregó ayer, por ningún lado aparece auméntenos el salario, por ningún lado aparece es que defendemos las convenciones colectivas, por ningún lado aparece es que estamos en contra de los pluses salariales. No, es decir, es tal el nivel de exclusión social y económica que, don Jerry, está juntando a gente que hace 10 años ni nos podíamos ver la cara. Yo hoy, por ejemplo, saludo a don Guido Vargas de UPA Nacional y me siento con él sin ningún problema. O don José Oviedo de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de nuestro país. Con los arroceros tenemos una comunicación desde el punto de vista del análisis de la sociedad que está pasando. Y además, muy importante, las democracias representativas se han venido desprestigiando, don Jerry, eso está estudiado también. Las democracias representativas se está estudiando. Se han venido desprestigiando, han venido perdiendo credibilidad. Entonces emerge un concepto que yo sé que a mucha gente le molesta porque lo acuñamos en ANEP, que se llama la democracia de la calle. Y entonces la democracia de la calle complementa la debilidad
de la resolución de los problemas sociales de la democracia representativa, Y la democracia de la calle recibió carta de ciudadanía, incluso con la más reciente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, precisamente sobre la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Don Albino, quisiera que usted analizara entonces lo que usted ha contado en este momento. Me da pie para hacerle otra pregunta. El modelo político costarricense, tenemos una asamblea legislativa, 57 diputados, tenemos un poder ejecutivo con una figura presidencial como la máxima autoridad política del país, tenemos un poder judicial. Si usted tuviese que hacer un análisis de lo que ha vivido Costa Rica desde 1970 hasta la presente fecha, ¿cómo explicar que en Costa Rica persista este modelo de administración político? ¿Cree usted que deberíamos como país remozar los poderes de la República? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Qué cambios sugerirían ustedes desde estos movimientos sociales para tener un mejor país? Bueno, don Jerry, nadie tiene el monopolio de la verdad, pero por ejemplo, no es cierto que la figura presidencial en Costa Rica sea poderosa. La figura presidencial en Costa Rica no es poderosa. Precisamente la Carta Magna le quitó a la figura presidencial el absoluto control político que tenía antes de la Guerra Civil de 1948. Y yo pienso que nuestro modelo político no hace aguas. Lo que hace aguas es que la clase gobernante cada vez tiene menos posibilidades de satisfacer las peticiones de la ciudadanía. Es decir, la clase gobernante, los diputados, el presidente, la Corte, cada vez se ven enfrentados con un Estado social que desaparece precisamente por falta de recursos frescos. Don Jerry, es que viera usted que nadie quiere reparar en este país con la seriedad que merece, que hemos llegado a un punto de la deuda pública, que a partir del 1 de enero, don Jerry, tenemos que destinar 30 millones de dólares estadounidenses diarios a atender la deuda pública. Estamos hablando, don Jerry, de 900 millones de dólares al mes. Estamos hablando que al terminar el año 2024, de las arcas públicas, muy golpeadas, por cierto, don Jerry, muy golpeadas, habrán salido 10.800 millones de dólares. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Y bueno, aquí está la contracara del problema, don Jerry. En este momento está saliendo el primer índice global de elevación de impuestos. Una encuesta en 140 países, don Jerry, por un grupo de investigación presidido por un señor muy conocido en nuestras latitudes, economista estadounidense que se llama Joseph Stiglitz. Don Jerry, en el top 10 aparece Costa Rica, de país evasor de impuestos. Pero además, qué vergüenza, don Jerry, aparecemos en el tercer lugar de los 140 países más evasores de impuestos. Claro, entonces un gobierno tiene problemas para distribuir mejor la riqueza, porque la riqueza se concentra. No tendrían por qué los maestros salir a la calle a pedir presupuesto. No tendríamos problemas de tener una fuerza pública modernizada, bien pagada. Don Rodrigo les prometió aumento de salario y les está quedando mal. Y sí, pues que no hay plata. No hay plata porque toda se va prácticamente en atención de la deuda. Entonces, usted puede cambiar el modelo político si usted quiere. Algunos dicen, no, es que deberíamos tener una democracia parlamentaria y tener primer ministro. Y que si ese primer ministro, como en Inglaterra, en Suecia, en Noruega, en España, pierde la mayoría, se va a elecciones. Pero volvemos a la misma historia. No, la política pública no está distribuyendo como corresponde para
tener una inclusión social y un bien común como norma rectora de la política pública, ¿verdad? Entonces, sí hay problemas con el modelo político, sí hay problemas con la corrupción, que también es gravísima. Eso del Banco Nacional, don Jerry, nos tiene atónitos, y el presidente ya debió haber destituido a toda esa junta directiva. Ojalá que lo que le explique no le lave el coco y los destituya y los mande para la casa, ¿verdad? Sí, entonces lo que tenemos es un modelo económico que no está distribuyendo bien la riqueza, que le está concentrando, y tenemos una corrupción que se nos escapó de las manos prácticamente. Usted aborda el tema de la corrupción y quisiera tener un criterio suyo sobre lo que ha expresado ya en muchas ocasiones el presidente de la República, Rodrigo Chávez. ¿Considera, cuando ya el gobierno se enrumba a sus 2 primeros años de gestión, considera que este gobierno ha emprendido una lucha cabal contra el tema de la corrupción? El gobierno ha mencionado diversos focos de corrupción que nosotros creemos que son atinados, pero el gobierno ha mirado para otro lado con otros focos de corrupción, como el que se da en el mercado del transporte público modalidad autobús, por ejemplo. El gobierno no ha hecho lo suficiente, con la corrupción aduanera, y se lo digo como una organización que representa empleados públicos, pero nadie puede explicar cómo un empleado público en las aduanas de un salario de 800,000 pesos tiene propiedades de enorme valor, ¿verdad? Entonces no se le ha querido entrar al modelo aduanero, que es perverso y que es corrupto. Igual, tampoco el presidente no ha querido problemas, el presidente no quiere problemas. En otros lados asume una actitud fuerte, confrontativa y provoca, pero en otros lados no quiere asumir lo que dijo en campaña. Y yo lo tengo señalado, lo que dijo en campaña del tema del pago de intereses de la deuda pública, porque lo mencionó en su programa de gobierno. Y la deuda pública sigue creciendo, los intereses obscenos siguen creciendo. Él sabe muy bien que hay una mafia financiera en este país que vive de que haya déficit fiscal, porque el déficit fiscal es un negocio. Entonces me parece que los grandes focos de corrupción no ha querido entrarle. Le ha querido entrar a la caja y le aplaudimos, porque en la caja hay corrupción. En la caja hay corrupción hay colusión de interés de los de adentro con los de afuera y viceversa. Pero creemos que el presidente erró, porque el presidente lo que debió haber buscado fue una coalición social que lo apoyara para limpiar la caja. Y hubiéramos sido nosotros los primeros en apuntarnos. Pero no, el presidente se le ocurrió darle un golpe de Estado parlamentario, prácticamente un golpe de Estado a la directiva de la caja, que al final se lo echa abajo la sala cuarta, ¿verdad? Porque ese no era el camino, ¿verdad? Entonces, me parece que alguien me podría decir, Albino, pero es que son muchos focos, muchos frentes abiertos para que el presidente se los asuma todos juntos. Pero es que los grandes focos de la corrupción, donde hay mucha plata, no se están tocando. Usted hace algunos minutos. Sí, señor. Vamos a ver si le escucho. Ahí me escucha. Ahí me escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, es que tengo que estar Sí, aprendiendo. señor. Estamos aquí aprendiendo de manejar también el tema de mi micrófono y entonces a veces se me olvida. No estoy muy acostumbrado, pero ya poco a poco nos vamos acostumbrando. Don Albino, usted decía ahora algo muy interesante. De verdad que, perdón. Sí. Dígame. No, de que usted ahora hablaba hablaba acerca del modelo que durante muchos años permaneció en nuestro país, en la Asamblea Legislativa, con el bipartidismo, Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana. Ese modelo de alguna manera cambió en la Asamblea Legislativa, por lo menos en los últimos periodos de las Asambleas Legislativas, con una diversidad muy amplia de partidos políticos. Aquí hay una corresponsabilidad también de la Asamblea Legislativa y estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta, de que la figura presidencial en este país no tiene un poder absoluto,
o un poder tan fuerte como para hacer cambios profundos. ¿Qué corresponsabilidad le merece entonces la Asamblea Legislativa en todo esto que usted nos está señalando? Sí, claro, tiene mucha responsabilidad la Asamblea Legislativa. En primer lugar, debería haber alguna norma constitucional que le impida a un diputado abandonar la bancada y declararse independiente. Eso es una falta de seriedad y eso es un irrespeto, porque si usted es diputado de una fracción, usted asumió los principios de esa fracción. Entonces, cuando un diputado se declara independiente, o dos o tres, usted sigue fragmentando el primer poder de la República. Eso debería regularse, Y la Asamblea Legislativa también se ha vuelto conchuda con la corrupción. Sí, señor. La Asamblea Legislativa tiene el mejor informe que se ha producido en los últimos 25 años acerca de los cambios que se querían hacer o que el país requería para atajar el crecimiento de la desigualdad y la exclusión social y económica. Ese informe se llama Los Papeles de Panamá. Ahí está archivado en la Asamblea Legislativa. Me parece que se produjo en la legislatura 2014-2018, creo, si mal no recuerdo, o 2006-2010. Pero ese informe está ahí engavetado y no hay diputado que se anime, ni siquiera los de izquierda, ¿verdad?, que son tan beligerantes a veces, ¿verdad?, en sus intervenciones contra la injusticia social, nadie que ha querido tocar eso. Y también, don Jerry, perdone que insista, la Asamblea le tiene miedo, todos los diputados de todas las fracciones le tienen miedo a hablar de este asunto de la deuda pública del país y sus obscenos pagos de intereses. Pagamos un 8% de interés de esa deuda, cuando en países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, ni siquiera llega a 4 puntos. Entonces la Asamblea Legislativa no quiere comerse ese problema. Entonces muchas veces hacen poses, hacen bonitas declaraciones y el presidente a veces les da motivo para que también la emprendan contra él y entonces a veces tenemos un duelo de palabras, pero no hay abordaje de fondo. Claro que la Asamblea Legislativa es responsable, la Asamblea Legislativa debería legislar sobre el salario mínimo vital, tan importante para mejor distribuir la riqueza, haciendo un poquito más de justicia salarial en el sector privado. La Asamblea Legislativa, oiga, esa Asamblea Legislativa engavetó el informe del señor de Naciones Unidas, el japonés que vino aquí y que detectó que Costa Rica tiene ya formas de esclavitud laboral, como el de las muchachas esas de las tiendas S&R que tanto sonó en el país. Y el señor de las Naciones Unidas le dejó a Costa Rica una tarea. Varias reformas legales se necesitan para que haya menos explotación laboral y tampoco esa Asamblea Legislativa ni se preocupa por eso. Así es que tampoco puede esta Asamblea Legislativa decir que ella es la buena y que el presidente es el malo de la película, porque están casi igual en responsabilidad en legislar para la inclusión social, que es un poco de los clamores que hubo ayer en la protesta social. Bien, don Albino, le agradecemos muchísimo su participación aquí en mi programa. Muchas gracias por ampliarnos con conceptos más profundos sobre el valor, lo que ustedes consideran le aporta las protestas sociales, y pues agradecemos siempre su participación aquí en Trivisión de Costa Rica. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Buenas tardes. Muchísimas gracias a don Albino Vargas Barrante, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP. Vamos a ir a una información porque nos parece muy importante. Voy a pedir a los compañeros que nos alisten la nota del resumen con doña Pilar Cisneros. Es una nota que se llama precisamente Resumen Pilar, ya la tenemos lista, y es que precisamente la diputada representante del oficialismo dijo no tener claras las razones de la marcha convocada para ayer miércoles. Y esto es un resumen de la entrevista que concedió a Noticias 36.
Pilar Cisneros, diputada jefa del oficialismo en el Congreso, calificó de un fracaso la marcha convocada para este miércoles por al menos 40 sectores sociales. Puedo empezar nada más corrigiéndole. Gran marcha. ¿Marcha de obligados o marcha de convencidos? Esa es la primera pregunta. Porque si la marcha es de obligados, para mí fue un fracaso total. Y si la marcha fue de convencidos, igual, relativamente poca gente para lo que se esperaba, porque son más de 100 organizaciones que hicieron el llamado. Es que no es una sola. Y como dijo el presidente la vez pasada, un chop suey. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cuál es el objetivo de la marcha? Hay como 10 o 20 o 30 objetivos, entonces nadie sabe para qué es la marcha. Simplemente es el protestar por protestar, porque queremos cambiar este país y porque nos atrevemos a hacer cosas valientes. Bienvenida a la marcha. Veamos de las pancartas, justicia tributaria. Ajá, y los diputados le acaban de perdonar a las grandes empresas 21.000 millones de colones. ¿Ah? ¿Eso es justicia tributaria? ¿Esa es la justicia tributaria que quieren? No, señor. A ver, un gobierno que está tratando de cobrar los impuestos como tiene que ser, de redistribuir la carga tributaria entre todos. Pero los diputados deciden regalarle ese montón de millones a empresas que pueden pagar, que ya estaban pagando, que son grandes empresas. Entonces, ¿qué? La lucha que estamos haciendo con la caja, la corrupción que hay dentro de la caja es algo espantoso. O sea, se hizo una conferencia de prensa donde estuvo el presidente de la República y la presidenta ejecutiva de la caja y se demostraron una serie de barbaridades que pasan adentro. Por ejemplo, tener 140 centros de compra. ¿Para qué? Para que un hospital pague 10 colones por un equipo médico, por ejemplo, y el otro paga 140. Por el mismo equipo. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de arreglar las cosas, de decirle al ciudadano esto es lo que está pasando en el país y de tratar de hacer un país más manejable, más gobernable y donde todos tengan oportunidades. Entonces yo, la verdad es que tengo mi conciencia absolutamente tranquila, sé que estamos haciendo lo mejor por Costa Rica. Ahora, si la gente quiere manifestarse, con todo su derecho, que salgan y que digan. Pero yo creo que la popularidad que aún mantiene este gobierno a casi 2 años de administración es algo totalmente inédito e inaudito. Lo cual quiere decir y nos indica que estamos haciendo las cosas bien. Específicamente las universidades. Lo que se reveló en el TEC, todos tienen que ir. Administrativos, profesores y estudiantes. ¿A cuente qué? ¿A cuente qué? Si es una universidad pública. Y si yo soy estudiante del TEC y quiero recibir clases, ¿por qué? Y además, eso es realmente representativo, Javier, y amigos que nos escuchan. Es que si yo quiero ir a una marcha es porque siento la necesidad de ir y de protestar, no porque me obligaron. Y obligado, eso no está diciendo absolutamente nada, porque ¿cuántos de esos realmente irán porque sienten que es un compromiso con su alma mater, como en el caso del TEC, y cuántos van porque dicen realmente no me gusta el rumbo del país? Nunca lo sabremos. Los manifestantes se lanzaron a las calles hasta llegar a Casa Presidencial en Zapote para dejar el pliego de peticiones tras las políticas del gobierno. Gracias por estar en compañía de mi programa aquí en Televisión de Costa Rica. Ahora vamos a darle la más cordial bienvenida a Luis Alberto Murillo Alvarado, quien es economista y también analista político. Él nos acompaña desde Playas del Coco. Don Luis, un gusto saludarle y le damos la más cordial bienvenida a mi programa. ¿Qué tal? Se me fue. Muchísimas gracias, don Jerry. Estamos aquí a la orden para cualquier opinión que usted quiera que virtamos acerca de este importante tema. Don Saludos Luis, a toda la audiencia. Muchísimas gracias, don Luis. Bienvenido aquí a Canal 36. Quizás me gustaría que comenzáramos con una opinión suya con respecto a la siguiente pregunta. En nuestro país podemos interpretar que la protesta realmente refleja la insatisfacción popular o se ha transformado esto en un instrumento de manipulación política. ¿Cómo lo ve usted, don Luis? No, no lo creo así. Vamos a ver, es importante reconocer que es uno de los pocos instrumentos que la ciudadanía tiene para poder expresarse. Recordemos que en todas las actividades del ser humano, nosotros nos volvemos un poco aislados y nuestra percepción de la realidad
es la que nos domina normalmente. Por eso es que tenemos que buscar siempre asesores externos para que nos digan exactamente por dónde podemos orientarnos para ser mucho más objetivos y tener una mejor claridad de nuestra problemática y poder abordar los temas, ya sean de carácter personal, de relaciones interpersonales, de relación con la pareja, y eso ocurre también en el mundo político. Normalmente los políticos, aunque no quieran autodenominarse así, cuando ya llegan a la función pública, tienden a enconcharse y tienden a separarse, digamos, de la opinión de los diferentes sectores. Es más, los escuchan, pero los escuchan a medias, en el sentido de que ya tienen conceptos preconcebidos y entonces la gente no se siente realmente cobijada, digamos, sus criterios por los gobernantes. Entonces encontramos que existe un hervor que es genuino, que es legítimo de manifestarse y que obviamente las organizaciones sindicales tienen que representar a esas personas y por eso acuden a las manifestaciones que ellos mismos, los agremiados y la gente del sector agrícola y la gente de cualesquiera de los sectores, incluso las mismas personas que no tienen acceso a la vivienda, etcétera, quieran hacer de forma libre, y me parece que es uno de los ejercicios democráticos más importantes, y yo no diría que eso está en este momento manipulado por ninguna organización en específico, aunque en ocasiones se ha dado. Don Luis, ¿qué le dice a usted? Porque durante muchísimos años, yo tengo ya más de 30 años de ejercer la carrera como periodista, me tocó en muchas ocasiones estar en la calle cubriendo este tipo de protestas, y si algo a mí me llamaba la atención es la participación de diferentes sectores. Pero lo que yo sí veo diferente en las últimas protestas, y no solamente las que han ocurrido durante esta administración, sino también en la administración del gobierno pasado de Carlos Alvarado, aunque en menor medida, pero sí mucho más en este gobierno, es que en esas protestas participan diputados de diferentes partidos. Ayer fue común ver a diputados del Partido de Liberación Nacional, diputados del Frente Amplio, no recuerdo si Partido Liberal Progresista, por ahí también hubo algunos diputados participando de la marcha, pero eso no era común. ¿Cómo podemos interpretar la participación de políticos dentro de movimientos sociales de protesta callejera? Sí, para mí esas participaciones, sin lugar a dudas, son oportunistas. Es un poco para llevar agua a su propio molino, tratar de verse al lado del pueblo, cuando en realidad es su misión y está determinada por ley desde la Asamblea Legislativa. No es lógico que un representante solamente vaya a esas manifestaciones y resulta que no tenga una posición edificante en el primer poder de la República. No obstante, yo quiero volver a resaltar el tema de ese clamor que existe. A mí me preocupó mucho que, por ejemplo, en la manifestación multitudinaria, yo diría que más de 500,000 de personas, y cuidado, y si no cerca del 1,000,000 de personas, se manifestaron en el Paseo Colón en época de don Carlos Alvarado para el tema del plan fiscal, y fueron desoídos totalmente por el presidente de la República y fueron desoídos por la Asamblea Legislativa. Obviamente que eso causa todavía más rechazo por parte de la población, pero es el caso de que también se repite ahora mucho de lo que ocurre en casi todos los gobiernos, y es que el poder central del Poder Ejecutivo, y particularmente la Presidencia de la República, normalmente tiene un grupo muy pequeño que lo asesora, y entonces las percepciones de su realidad son totalmente diferentes a las percepciones de la población. Entonces a mí me parecen válidos y legítimos los reclamos, y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de diálogo permanente con todos esos sectores de una manera constructiva y edificante para fortalecer la democracia. No hacerlo
hacer lo contrario, enconcharse y replegarse por parte de las autoridades no ayuda a la democracia, y también por parte de los mismos dirigentes. Obviamente que no creo que sea propicio la participación de esos líderes políticos, de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, que de por sí ya pueden ejercer desde ahí su representación. Lo decía ahora don Albino Vargas, el proceso de transformación que ha vivido la Asamblea Legislativa en su composición partidaria. Durante muchos años fuimos testigos del dominio de ese binomio que había entre el Partido Unidad y el Partido Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa, y eran decisiones que se tomaban entre esos dos partidos. En los últimos periodos hemos tenido una composición mucho más amplia, hay una diversidad ideológica más profunda, hay representación desde el punto de vista ideológico de partidos de centro derecha, de centro izquierda, etcétera, etcétera. No ha bastado que esa representación de la ciudadanía en el primer poder de la República satisfaga de alguna manera los intereses diversos que existen de los diferentes sectores de la población, y que se tenga que recurrir siempre a la protesta social. Lo que pasa es que los sectores sociales, esos que protestan, no están representados en la Asamblea Legislativa. El problema es el sistema electoral costarricense, que es un sistema electoral que se debería de modificar, pero que nadie le pone la cascabel al gato. ¿Por qué nadie le pone la cascabel al gato? Porque eso iría en contra de los propios partidos políticos que los eligieron a ellos de a dedo. ¿A qué me refiero de a dedo? Todos los partidos hacen sus asambleas nacionales supuestamente bajo procesos democráticos que están sumamente influenciados por el candidato, por la tendencia a la que representaron, y no necesariamente tienen arraigo popular. Dominaron las asambleas distritales, las asambleas cantonales, y obtuvieron su nominación por su provincia, y eso fue homologado o no, como es el caso, por ejemplo, de lo que ya se está dando en algunos partidos que no necesariamente avalan a un candidato, y resulta que entonces esos candidatos, incluso recuerde usted las listas nacionales, donde decían, estos son diputados nacionales, decían en Liberación y en la Unidad, y entonces nos representan a todos, y estos yo los pongo, ¿verdad? Y no necesariamente esas personas representaban al pueblo, no necesariamente representaban a los diversos sectores sociales, como es el caso actualmente. Y hoy día tenemos el mismo sistema electoral y ningún partido político va a querer modificarlo, porque eso implicaría para ellos que no se pueda seguir eligiendo con favoritismos y de a dedo los candidatos a diputados nacionales. Por lo tanto, yo creo que es necesaria una reforma electoral, pero no están creadas las condiciones para que esa reforma electoral se dé, y mientras que siga el mismo sistema electoral, va a persistir este sistema que es un poco anquilosado y que no representa necesariamente al pueblo. Nos acompaña en mi programa el analista y economista Luis Alberto Murillo desde Playas del Coco. Por cierto, tremenda envidia, está en una zona maravillosa. Don Luis, quisiera que analizara el contexto de lo que ha estado pasando en los últimos meses, el contexto social, el contexto político de cara al proceso electoral que se avecina. En febrero estamos convocados a las urnas, en este caso para elegir a los representantes en las 84 municipalidades del país. ¿Cómo cree usted que todas estas circunstancias que han estado pasando en Costa Rica podrían incidir, ya sea de manera positiva o negativa, en el próximo proceso electoral? Mire, es lamentable, pero le voy a decir lo que decía don Pepe Figueres. Don Pepe Figueres decía que en Costa Rica no hay escándalo que dure más de una semana, y que este era un pueblo domesticado, y lamentablemente es así. Aquí los temas que le chiman a la gente, que le duelen, puede ser que haya una manifestación esporádica, que sea una manifestación
enfática por parte de algunos sectores, pero a la semana las cosas pasan y por eso estas manifestaciones lamentablemente pasan a menos para los políticos. Lo que dicen es, dejemos que pase y ya está, dentro de una semana ya nadie se acuerda de esto. ¿Por qué razón? Porque efectivamente esa ha sido la tónica del costarricense por su propia idiosincrasia. En otros pueblos, en otras latitudes, cosas menores a las que han ocurrido aquí durante muchos gobiernos han llevado a la gente a verdaderas huelgas permanentes durante muchos meses y han decantado en un cambio rotundo. Por lo tanto, yo diría que esto no va a ir a más. El contexto político está claro, Liberación Nacional domina la mayor cantidad de municipalidades hoy día. El partido que hoy gobierna no es el mismo que llevó al presidente de la República. Los diputados están apoyando a otro grupo, incluso no hay un solo grupo, hay dos grupos, porque no solamente los de aquí Costa Rica manda, sino también se ven representados otros candidatos en Pueblo Soberano. Y además de eso, tenemos siempre activos a los otros partidos, al Partido Liberal, al Partido Unidad Social Cristiana y también obviamente al Frente Amplio, que están hoy día representados en la Asamblea Legislativa y que quieren tener participación en las municipalidades. Yo diría que la próxima composición de las municipalidades va a ser con una disminución muy clara de la participación de Liberación Nacional en la mayor parte de municipalidades. Creo que va a emerger fuerzas independientes, ya cada vez menos las banderías políticas tienen peso, ya hay más un análisis de quiénes son los candidatos y por lo tanto eso va a generar una dinámica diferente y una composición de las alcaldías totalmente diferente. Siempre de cara a un proceso electoral, don Luis, se comenta, la población comenta que llega el momento de pasar facturas a la hora de que los electores van a las urnas. Pero bien usted señalaba ese elemento de que no hay escándalo que dure más de 3 días en Costa Rica. Es un tema, no sé cómo calificarlo, en el elector costarricense, es un tema ya de costumbre que dice, bueno, voy a votar porque tengo que votar, porque tengo que ejercer mi derecho al voto. Es un tema, no sé, ¿cómo lo podríamos comprender en su verdadera dimensión? Porque uno esperaría, por lo menos lo ve desde afuera, de que si hay un descontento popular generalizado, de alguna manera el elector a través del voto pueda castigar a quienes consideran, a aquellos políticos que consideran que no están haciendo bien las cosas. ¿Cómo lo interpreta usted, don Luis? Bien, bueno, vamos a corregir un pequeño problemita técnico que nos está apareciendo. Ustedes comprenderán, él se encuentra en una zona donde precisamente hay problemitas de conexión con el internet. Nosotros transmitimos a través de un sistema que requiere pues que el internet sea robusto. Entonces vamos a ver si en lo que queda, en los pocos minutos que nos quedan de programa, podemos establecer nueva comunicación con don Luis Murillo. Yo le voy a pedir a mis compañeros para cerrar, porque sí me parece importante, la siguiente información que también hemos transmitido en Noticias 36 y tiene que ver con una acción, un recurso de amparo que presentó la presidenta de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Costa Rica, porque ella considera que se obligó a los profesores de esta entidad universitaria a participar en la manifestación. Veamos. Quesada, quien es estudiante de Arquitectura y Urbanismo en la sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ubicada en San José, indicó que antes de hacer una marcha se deben buscar soluciones a los problemas del país. Por ello calificó la manifestación como muy abierta y poco productiva para lo que en realidad necesitan los estudiantes y demás sectores de la sociedad.
creemos que no solo basta realizar una marcha para decir lo que está mal, sino que tenemos que trabajar en conjunto, agilizando y permitiendo más espacios de diálogo para buscar soluciones reales a las problemáticas que vivimos en nuestro país. Además, creemos que si bien es cierto los puntos que presenta esta manifestación son realmente legítimos y válidos e importantes para nuestro país, sin embargo, creemos que al ser tan generales y tan amplios y no tener realmente ser más específicos, entonces creemos que esto no nos permite una seguridad de saber por qué realmente estamos luchando. Entonces creemos que, no tenemos seguridad del fin de esta manifestación y que además esto puede prestarse tanto para politizar el espacio. Por lo tanto, se puede desvirtuar de alguna manera el discurso que maneja la manifestación. El recurso de amparo que presentaron Abigail Quesada y otros estudiantes del Instituto Tecnológico es contra la obligatoriedad a los profesores a la gran marcha por la defensa del Estado Social de Derecho. La marcha o manifestación se llevó a cabo este miércoles 25 de octubre. Bien, bueno, estas son también otras de las posiciones. Hemos tenido las posiciones de los miembros de las diferentes organizaciones que participaron en esta marcha. Tuvimos la posición de la diputada oficialista, doña Pilar Cisneros, y también tenemos al final en este programa la posición de una estudiante que presentó un recurso de amparo porque considera que muchos de los que participaron en esa marcha fueron obligados a participar y presentó un recurso de amparo. Aquí en Noticias 36, en Trivisión y en mi programa nos interesa mucho mostrar todas las caras que hay alrededor de un hecho. Ese es nuestro deber y ese es nuestro compromiso con todos ustedes. Agradecemos tanto a Albino Vargas como a don Luis Morillo, quienes nos ayudaron a dimensionar y a comprender un poco estos escenarios de las protestas sociales en este espacio. Así que quedan invitados para que mañana viernes, nuevamente a las 3 de la tarde, con repetición a las 8 de la noche, nos acompañen en mi programa. Gracias, feliz tarde, feliz noche, que Dios los bendiga.